Vamos a platicar acerca de la salud. Estamos en primavera y con esto llegan las enfermedades gastrointestinales, además de, la verdad, todo lo que te has comido en esta Semana Santa. Así que vamos a ver cuestiones gástricas. Hablemos del colon y hagámoslo con el doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, gastroenterólogo, hepatólogo. Antes que nada, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte y estar aquí con todo tu público. Y pues sí, vamos a hablar de esto que son las enfermedades gastrointestinales, aunque realmente las que hay por exceso de comer y beber y todo lo que es transgredir la dieta en los últimos días, tiene más que ver con infecciones o recargo intestinal. Hoy en particular hablaremos de un tema que es el síndrome del intestino irritable que afecta al colon. Y esto ha ido cambiando con los años, ha tenido diferentes nombres, desde colitis espástica, colitis irritativa, colitis nerviosa, etcétera, más de 45 nombres. Y en los años 90 se juntaron una serie de estudiosos de la motilidad, del movimiento del tubo digestivo y establecieron lo que se llama la Fundación Roma en la ciudad de Roma, donde esta fundación se ha dedicado a estudiar estos trastornos. Y hoy tenemos lo que se llaman los criterios de Roma para hablar de precisamente el síndrome del intestino irritable. El síndrome del intestino irritable se define así en los criterios de Roma porque hemos visto que mucho de lo que sucede en nuestro aparato digestivo es el tener alteraciones en la mente. Y entonces se ha creado, en base a diferentes estudios por más de 40 años, que tenemos una interacción del eje cerebro-intestino. Y ese eje cerebro-intestino se altera por diferentes razones. Y esto nos ha llevado a que tengamos una clasificación nueva que se llama síndrome de intestino irritable y que de acuerdo a esos criterios de Roma, que vamos en los criterios de Roma número 4, próximamente tendremos los 5, estamos teniendo 4 variantes de síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable mixto, que tiene alternancia en el hábito entre normalidad y diarrea o entre normalidad y estreñimiento. El síndrome de intestino irritable variedad E o estreñimiento, donde la gente puede pasar 24 horas o más sin evacuar. Tiene que hacerse también una investigación sobre estreñimiento funcional, lo que pasa en nuestros nervios, en nuestra mente, afecta al tubo digestivo. Otra variante es el síndrome de intestino irritable variedad diarrea como tal, y finalmente el síndrome de intestino irritable de variedad mixta. Algunas veces no se puede calificar muy bien en uno o dos de estos grupos y tenemos el síndrome de intestino irritable de causa desconocida. Lo primero que sucede es que las personas con determinados alimentos empiezan a tener distensión, es decir, ellos dicen se infla, pero no es que nos inflemos como tal, sino que el gas que producimos en el intestino no se mueve y eso causa distensión abdominal. Muchas personas le llaman estoy inflamado. En realidad es el aire que producimos todos los días en el intestino y que no logramos sacar con una buena evacuación. La gente empieza a tener alteraciones para sentirse bien, la ropa le molesta, la ropa ajustada es un malestar más grande. Si consumimos algunos alimentos, hay gente que es intolerante a la lactosa, hay gente que es intolerante a las grasas, hay gente que es intolerante a algunos tipos de proteínas. Entonces, cada persona se comporta de diferente manera. Pero el principio está en nuestra mente. ¿Qué pasa en nuestra mente? Cuando tenemos ansiedad, esa ansiedad nos lleva a producir cambios en nuestra alimentación, en nuestra forma de beber agua y en la forma de los horarios de estas manifestaciones de alimentación. La gente debería de tomar agua a lo largo del día y la gente se pone metas como de tengo que tomar 2 litros, tengo que tomar 3 litros. No, hay que tomar un vaso de agua acompañando los alimentos de principio a fin. La gente en México y en muchas partes de Latinoamérica, pero en especial en la República Mexicana, estaba acostumbrada a tomar el agua al final de los alimentos, el líquido, y
en algunos casos hasta 20 minutos después de haber hecho una comida principal. Por otro lado, el estado ansioso hace que a través de las glándulas suprarrenales se liberen noradrenalina, que estimula la presencia excesiva de cortisol, que es una hormona que en el sistema nervioso central nos mantiene despiertos, y a través de la estimulación de la histamina, pero en el tubo digestivo lo que hace es que se mueva regularmente el tubo digestivo. Pero cuando hay un exceso, empiezan las alteraciones. El intestino grueso, para funcionar, necesita una sustancia que se llama 5-HTP, que es la 5-hidroxitriptamina. Esta sustancia o serotonina a nivel del cerebro nos ayuda a que se mueva adecuadamente, estimulando unos receptores que son el 5-HT y el 5-HT4. Estos receptores regulan la sensibilidad y la motilidad del intestino. Cuando se altera, tenemos problemas. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, a partir del tercer mes de vida gestacional, cuando nos estamos formando como bebés, estamos teniendo una gran interacción en lo que va a ser nuestro exodermo, es decir, lo que mostramos, el mesodermo que está entre el exodermo y el intradermo, y el intradermo, el endodermo. El endodermo es lo que va a funcionar formando un tubo neural. Ese tubo neural se separa en dos, forma el sistema nervioso y el aparato digestivo. Y por lo tanto, desde el tercer mes de vida gestacional, se forma una unión perfecta donde lo que pasa aquí repercute acá en el aparato digestivo y lo que pasa en el aparato digestivo repercute en nuestra mente. Es algo que sucede y que se traduce en alteraciones de la motilidad, en alteraciones de la función para evacuar y de Doctor, la reabsorción. perdóname interrumpirlo ahí, tengo un minutito. Cuando hablamos acerca Sí, del tratamiento, yo sé que cada persona, cada paciente es diferente, pero generalmente, ¿cómo se procede con especialistas como usted? lo que se hace es establecer la dieta más adecuada, dar el medicamento que deba corregir la falla que tenemos, que es a lo que yo iba. Si se detiene el intestino, hay que dar cosas que son procinéticos, estimulantes del movimiento y tal vez formadores de bolo. Y si es al revés, si es diarrea, pues corregir esto también con una dieta que no tenga muchos residuos y dar medicamentos que frenen el exceso de agua en el intestino para no tener diarrea o alternancia del hábito. Esto es lo que se hace. No voy a mencionar productos en especial porque Claro. hoy día sabemos que hay que hacer como una especie de receta para cada persona y no es una receta de cartabón, sino ajustarnos a lo que durante la historia clínica con el gastroenterólogo usted puede tener de información Totalmente. y enterarle al paciente cuál es su problema y que no está solo y que tenemos que hablar. Y si hay mucha ansiedad, a veces tenemos que usar algunos ansiolíticos combinados con el tratamiento médico. Perfecto. Doctor Juan Francisco Javier Rivera Ramos, gracias por su tiempo, doctor, y que tenga muy buena semana. Muchas gracias. Un gusto.